buenas noches, hermanos y hermanas. Vinimos esta noche a alabar a nuestro Señor y vamos a cantarle juntos. Empezamos con esta alabanza que dice: bueno es alabarte, Señor. Bueno es alabar, Señor, tu nombre y darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre y darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, Señor, tu nombre y darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Bien, vamos a ir cantando a nuestro Señor. Y yo te voy a decir en este momento que puedas confiar en nuestro Señor. Que todo lo que le has pedido en un momento a nuestro Señor, puedas tú confiar en Él. Que Él te va a responder y te va a dar las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él lo hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te
concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él lo hará. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él lo hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Bien, vamos a seguir cantando a nuestro Señor. Vamos a decirle: tu nombre, oh Dios, exaltaré. Levantaré, por siempre te proclamaré, tu alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti será honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, oh Señor. Levantaré, por siempre te proclamaré, tu alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti será honor y poder, porque digno, digno eres tú. Oh, porque digno, digno eres tú. Será honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, oh Señor. La bancarrota en el que se encuentra hoy gran parte del mundo no solo es económica ni política, sino más bien es de carácter espiritual y ética. Y la pregunta es si se puede distinguir algo nuevo, si se puede ser diferente en medio de esta situación. La visión bíblica de la vida y de la historia responde que sí es posible ser diferente. Y esta es la oportunidad y el desafío que tenemos los creyentes en este tiempo, ser diferentes. Quisiera invitarle a abrir su Biblia en la carta de 1 Pedro, y allá en 1 Pedro se nos habla de la santidad como una promesa, como un desafío para los creyentes. Esta carta es una carta pequeña y está dirigida a comunidades cristianas quienes viven como peregrinos porque fueron rescatados para ser peregrinos. Dice el capítulo 1, versículo 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Estas comunidades estaban en parte integradas tanto por gentiles como por judíos. Habían gentiles que vivían en el paganismo, en la idolatría,
quienes habían conocido a Cristo y sus vidas habían sido cambiadas, transformadas. Y tenemos varias referencias a esto en 1 Pedro. Por ejemplo, 1 Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. 1 Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 1 Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Claramente podemos darnos cuenta por estos pasajes que también una buena parte de la comunidad al cual el apóstol Pedro escribe eran gentiles, convertidos al Evangelio, y porque estas cosas difícilmente podrían aplicarse a los judíos. Nos encontramos entonces con un puñado de pequeñas comunidades con antecedentes tanto judíos como paganos, es decir, dos grupos diferentes en una sola comunidad, en una sola familia. Ahora están reunidos por una decisión común, es decir, transitar por un camino nuevo, el camino de Jesucristo. La carta del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12 al 16 nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y aquí tenemos un ejemplo claro en 1 Pedro, una comunidad formada tanto de judíos como de gentiles, pero que han aceptado el llamado de un Dios que no hace acepción de personas, como dice el versículo 17 del capítulo 1 de 1 Pedro, que no distingue entre judíos y gentiles. Los ha colocado a estos creyentes en una situación especial, en la diáspora. Pero esta no es una diáspora que tenga que ver con una diáspora étnica o la nación dispersa en diferentes países. Se trata más bien de una diáspora de hombres y mujeres que, aunque pueden permanecer en su lugar de origen, han decidido vivir de manera diferente que sus compatriotas. Y ese es el llamado de Dios para la iglesia en este tiempo, que nosotros vivimos en la diáspora, que seamos hombres y mujeres, que aunque permanecemos en nuestro mismo lugar, decididamente vivamos de manera diferente en relación a la gente del mundo. La vida de estos cristianos se ha convertido en una suerte de extranjeros en medio de un mundo que les rodeaba con paganismo, con idolatría, con inmoralidad y otro tipo de pecados. Por tanto, en esta noche he titulado al sermón: sé diferente, sé diferente. 1 Pedro 1, 13 al 16. Vamos a dar lectura a este pasaje. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pedro llama a los creyentes a ser diferentes, a vivir en medio de una sociedad paganizada de manera ejemplar. En el capítulo 2, versículo 12 nos dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. También dice que ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche y rogamos, Señor, tu favor sobre nosotros, que seas, Señor, tú hablándonos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo,
que tú nos ministres, Señor, esta noche a través de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que los cristianos tengamos que vivir como forasteros en este mundo, no amando el mundo, alejados del pecado y manteniendo la santidad delante de Dios. Dice 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. También dice 1 Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En realidad, los cristianos de esta época, dice, como dice el capítulo 4, versículo 14 al 16, 1 Pedro dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque es el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es decir, no tenían la vida fácil, no tenían la vida cómoda. Ante la difícil situación en la cual se encontraban, en medio del desprecio, de la persecución, Pedro procura, con su carta, fortalecer la fe de ellos, alentarlos, ayudarles a seguir creyendo en Jesucristo de manera firme. Que puedan descubrir que la calidad de vida, que la dirección que están llamados a vivir y para que puedan responder fielmente tanto en las dificultades, en las pruebas y los desafíos que les presentaba la vida en ese momento, que pudieran seguir adelante. Y por eso en el capítulo 5, versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuántos cristianos hoy también están sufriendo dificultades? Están sufriendo problemas, persecución, están sufriendo desprecio de parte de aquellos que no conocen ni creen en Jesucristo. Por tanto, el apóstol Pedro llama a los creyentes de aquel tiempo a que sean diferentes a los no creyentes que les rodea. Por tanto, en esta noche, sé diferente. Es lo que intento decirte en esta noche, que seamos diferentes en medio de esta sociedad, en medio de este mundo. ¿De qué manera? Primero, solamente voy a dar 2 ideas en esta noche. Ser diferentes conservando una mente sana y ser diferentes viviendo de una manera santa. Ser diferentes conservando una mente santa. 1 Pedro 1:13 nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué significa esto de ceñir los lomos de vuestro entendimiento? En la época de Pedro, en la época de Jesús, se usaban túnicas muy largas para vestirse. Alguien que quería correr, entonces, con esa túnica larga, debía ceñirse, debía levantarse la túnica y sujetarse en la cintura con un lazo, y debía amarrarse fuerte con esos lazos, y así podía correr. Entonces, esta frase intenta decirnos, alista tu entendimiento, porque habla de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Ponte inteligente, también podría significar, renueva tu mente, avívate. Y esto es interesante. Lo que Dios está diciendo es que nos preocupemos por cambiar nuestra manera de pensar, por ser inteligentes, por ser sabios. Él va a cambiar nuestro corazón. Lo que nosotros debemos hacer en esto es renovar nuestra mente, conservar nuestra mente sana, pura. Porque dice que el corazón es malo y perverso. Es lo que Dios cambia, es lo que Dios transforma. Pero nosotros somos responsables de renovar esta mente, de mantener nuestra mente pura, santa. Quitar de nosotros todo pensamiento egoísta, todo pensamiento perverso, orgulloso. ¿Y cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente de manera práctica?
Debemos volver a aprender, debemos reaprender. Todo lo que ya conocemos del Señor debemos empezar a poder, a empezar a masticar, a empezar a tratar de comprender cuáles son los principios de vida, cuál es la conducta aceptable delante de Dios. Sabes, hermano querido, todos los días nosotros tiramos la basura que recogemos en nuestros domicilios. Y si hay basura en nuestra mente, debemos también quitarlos, sacarlos, renunciar a esos pensamientos, renunciar a todo aquello que pueda haber contaminado y ensuciado nuestra mente, sacarnos la basura de nuestra mente. Alguien dijo alguna vez que debemos reformatear nuestra mente, debemos renovar nuestra mente, debemos limpiar nuestra mente. Por tanto, la primera forma de ser diferente, cómo ser diferentes en medio de este mundo, es conservando nuestra mente pura. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice: en esto pensad, en todo lo que es puro, en todo lo que es agradable, en todo lo que es de buen nombre. Es muy importante nuestra manera de pensar. ¿Cómo son tus pensamientos en esta noche? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay allá en tu mente? ¿Qué es lo que has almacenado en tu mente? ¿Qué pensamos de nosotros mismos cuando estamos quizás echando a perder nuestra vida, cuando quizás estamos tomando malas decisiones? Sé sabio, sé inteligente. No seamos necios ni tontos como muchos en el mundo que se autodestruyen siguiendo pensamientos humanos, ideologías humanas. Sigamos la palabra de Dios, seamos inteligentes, seamos sabios. Mantengamos nuestra mente santa, cambiemos nuestra manera de pensar. Cada día renovemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Nunca quizás lleguemos a agotar todo lo que la Escritura tiene para nosotros, pero cada día podemos ir descubriendo nuevas verdades, nuevos principios, nuevos caminos, los caminos correctos que debemos seguir en esta vida. La Biblia, la palabra de Dios, es una fuente inagotable. Pero también dice el texto: sed sobrios. La palabra sobrios es lo contrario a estar ebrios. Una persona ebria es una persona sin sentido. Va a tomar malas decisiones, va a caminar en la oscuridad, va a tropezar. Pero aquí nos dice el apóstol Pedro que seamos sobrios. En el versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, que nuestro cuerpo no le obedezca cuando sea invitado a hacer las cosas que antes hacíamos, las obras de la carne. El apóstol Pablo escribe en Gálatas diciéndonos: no satisfagáis los deseos de la carne. Hemos dejado esa vida, hemos abandonado esa vida. Ya no vivimos como vivíamos antes. Hoy vivimos de una manera distinta y debemos vivir de una manera diferente, sin duda. Es la invitación que nos hace en esta noche la Escritura. Seamos diferentes, conservando santa y pura nuestra manera de pensar. Una segunda manera de ser diferente es viviendo una vida santa. El versículo 15-16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? El pasado jueves habíamos dado el significado de esta palabra. Es apartado, consagrado, para el uso exclusivo de Dios. Que nuestra vida sea para el uso exclusivo de Dios. Que tu vida sea para el uso exclusivo de Dios. Tu vida está consagrada a Dios completamente. Alma, cuerpo y espíritu. Todo tu ser está consagrado a Dios completamente, sin reservas. La santidad es el concepto que resume el estilo de vida que Dios ha querido para nosotros los creyentes. 1 Pedro 1:2 dice: a ustedes, a quienes Dios conoció de antemano y eligió y santificó. La santidad queda absolutamente referida a Dios. Tiene que ver con el carácter de Dios, con la persona de Dios. Así como Dios es santo, también Él espera santidad de nosotros. Así como Él es puro, espera también pureza de nosotros. Seamos santos porque Dios lo es.
Ser cristiano significa vivir como Dios quiere, y Él espera que vivamos, que toda nuestra manera de vivir esté unida a su voluntad, a su santidad y pureza. Significa que la vida de cada día, en cada una de sus expresiones, la relación con los demás, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros planes, todo lo que hacemos realmente esté caracterizado por su santidad y esté acorde a su voluntad, a la voluntad de Dios. 1 Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo Jesús padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Si hubo un hombre santo que vivió una vida santa, es Jesucristo, apartado de todo tipo de contaminación, de toda palabra grosera, de todo pensamiento perverso. Jesucristo fue sin pecado, Jesucristo fue santo, puro y sin mancha. Y dice la Biblia también que Dios intenta presentar una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia santa, una iglesia pura. Por eso vino Cristo a este mundo a morir y a ofrendar su vida por nosotros, para hacer posible que nosotros seamos justificados, santificados por la sangre de Cristo. 1 Pedro 4:1 y 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vivamos, mis hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios nuestra santificación. Vivamos, hermanos, seamos diferentes, viviendo de una manera santa. Sigamos el ejemplo de Cristo en la santidad. Por ejemplo, hermanos, en el templo cuando se hicieron los accesorios, el mobiliario en el tabernáculo y en el templo, hermanos, esos mobiliarios, esos accesorios para los sacrificios, todo eso, hermanos, los vasos, los recipientes de oro, eso que se usaba en el templo y en el tabernáculo, solo podían usarse para eso, no podía usarse para otra cosa. Por ejemplo, si alguien quisiera tomar una gaseosa en alguno de esos vasos, pues no podría hacerlo, porque estaban consagrados para el servicio de Dios. Y nuestra vida, la vida del creyente, la vida de los cristianos está consagrado al servicio de Dios. Por tanto, no podemos con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros ojos, con nuestros oídos, hacer cualquier cosa. Todo nuestro ser está consagrado a Dios. Por tanto, mis hermanos, debemos ser diferentes. Esto nos dice que usemos nuestra vida exclusivamente para servirle al Señor. Es de una manera práctica. ¿Cómo podemos consagrar nuestra vida al Señor? No es que estemos todo el día predicando la Biblia, no es que nos mantengamos todo el día leyendo la Biblia, no es que nos mantengamos todo el día viendo películas cristianas o música cristiana todo el día. Por ejemplo, hermano, si tú tienes un taller, si tú tienes una tienda, un taller de confecciones, tienes una tienda, tienes un negocio, debes hacer todo eso con toda honestidad. Que seas honesto en los precios, en los pagos, así como si tu cliente fuera el Señor Jesús. Si tu cliente fuera el Señor Jesús, si tu trabajador fuera el Señor Jesús, ¿cómo le pagarías? ¿Cómo le atenderías? Si somos estudiantes, ya sea de universidad, de secundario, no importa. Si somos estudiantes, si nuestro maestro profesor fuera el Señor, ¿cuán diligentes seríamos? ¿Cuán honestos seríamos? ¿Cuán disciplinados seríamos? ¿Cuán responsables seríamos? Si somos maestros de escuela dominical, maestros de Biblia, como si estuviéramos delante del Señor y Él es que nos está observando y recibiendo clases. Hermanos queridos, lo que sea que hagamos nosotros como creyentes debemos de hacer, dice la Biblia, como para el Señor y no para los hombres. Que todo lo que hagamos sea para el Señor. En esto consiste, hermanos, vivir una vida consagrada, hacerlo como para el Señor, vivir como para el Señor, como es digno del Señor. Hermanos, en esta noche hemos hablado de ser diferentes. Debemos ser diferentes. ¿Cómo? Conservando una mente sana y viviendo una vida santa. ¿Estás conservando tu mente sana? ¿Cómo está tu mente? ¿Acaso está infectado de algo? ¿Está contaminado? ¿Acaso hay basura en tu mente? Si es así, por favor, no pongas más basura en tu mente.
porque lo que tenemos en la mente sale por nuestros labios. Lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra mente, es lo que somos. Por tanto, es muy importante, si queremos vivir una vida santa, debemos corregir nuestra manera de pensar. Debemos corregir nuestra manera de pensar, debemos renovar nuestra mente, debemos poner buena información, correcta información en nuestra mente. Dice el versículo 17 de 1 Pedro 1, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, dije al principio que somos peregrinos. Los cristianos del primer siglo, a los cuales Pedro escribió, se veían como peregrinos, como forasteros. Peregrino es alguien que anda en este mundo de manera temporal, alguien que no tiene su casa aquí, anda como de viaje, no está en un lugar fijo, anda de un lugar a otro. Entonces, mientras estemos, hermanos queridos, como creyentes, aquí, en este país, o en otro país, o en otro lugar, recordemos, este no es nuestro hogar, aún no hemos llegado a casa. Ese es el problema, que a veces pensamos que aquí abajo, aquí es nuestra casa, queremos que nos aplaudan. Olvidémonos, hermanos, de eso. Aquí no nos van a aplaudir, aquí quizás nos van a humillar, nos van a escupir, nos van a maltratar, nos van a odiar. Allá es donde nos van a aplaudir, allá va a decirnos el Señor, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Allá recibiremos gloria, allá recibiremos aplauso, allá en la presencia de Dios. Por tanto, hermanos, conservemos nuestra mente sana y vivamos de una manera santa. Esforcémonos por esto. Conservemos nuestra mente sana y vivamos de una manera santa. Oremos. Padre, te bendecimos, te alabamos, te agradecemos, Señor, y te rogamos que tú, Señor, cambies nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y enséñanos, Padre, a renovar nuestra mente día tras día, Señor, con tu palabra. Que tu palabra, Señor, habite en abundancia en nuestros corazones, para que haga posible, Señor, que podamos vivir de una manera diferente. Que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que están esta noche, Señor, escuchando tu palabra, Dios. Es tu llamado, Señor, este llamado de ser diferentes, Señor, en medio de una sociedad que está en bancarrota, Señor, éticamente hablando, Dios, en su conducta, en su comportamiento delante de ti, oh Dios. Pero también, Señor, a nivel espiritual, nosotros debemos afirmarnos en tu palabra, Señor. Debemos, Padre Santo, fortalecernos y entender, Señor, que aquí abajo solamente somos peregrinos, que allá arriba, Señor, está nuestra ciudadanía celestial. Allá, Señor, seremos aplaudidos. Allá, Señor, seremos recompensados por todo lo que hacemos, Señor, en este mundo. Alienta nuestra vida, Señor, para que podamos seguir adelante. Te bendecimos, te alabamos y agradecemos. Y lo hacemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.